Bueno, yo primero agradecer a la organización la invitación al Congreso y como son ya cerca de las 3 de la tarde, pues yo voy a intentar ser lo más breve posible. No es un caso un poquito especial, sobre todo porque el paciente era joven. Lo hemos tenido recientemente ingresado en el hospital, este mes pasado, y es hacer frente a una situación a la que yo creo que la mayoría de nosotros pues, nos hemos enfrentado en algún momento. Es un chico de 41 años que lo trasladan a nuestro centro por un deterioro del nivel de conciencia. Él vivía en un piso con 3 compañeros de piso y entonces pues, los compañeros de piso se dan cuenta que en 3 días no sale de la habitación y llaman al 112. Cuando llega a urgencia, eso es así, ¿eh? Cuando llega a urgencia tiene un glauco de 12 puntos y sobre todo destaca en el balance muscular que tiene una hemiparesia izquierda 3/5 sin alteración sensitiva, un soplo sistólico, petequias en todo el tronco y extremidades y un dolor abdominal difuso. Y fiebre, que no le he dicho, 38. En las exploraciones complementarias pues tiene una plaquetopenia muy grave de 9.000, leucocitosis de 36.000 con desviación izquierda. Los compañeros de hematología le hacen un FROT y tiene un 2% de quistocitos con la trombopenia comprobada de una anemia regenerativa, una LDH muy alta, en 1.113, con una PCR y una PCT elevada, dímero de 6.400 y un lactato de 3. Esta es la placa de tórax. El chico tenía una dorsalgia de nacimiento muy exacerbada, entonces, pues bueno, la placa tampoco es que nos ayude mucho. Y obviamente pues se le hace un escáner. En el escáner tiene un hematoma parenquimatoso occipital y parietal derecho y luego tiene múltiples flocos hemáticos subcorticales, supratentorial en tálamo izquierdo y un bulbo raquídeo. Y además tiene una hemorragia subaracnoidea. Obviamente, el chico, a las pocas horas de estar en urgencia, sufre un deterioro neurológico, cae a un galgo de 3, se intuba y va a la UCI. Y los compañeros de la UCI pues, contactan de nuevo con hematología por la sospecha de una microangiopatía trombótica, la LDH alta, el dímero de elevado, la trombocitopenia comprobada, y piensan en un momento, se le pide del ADAN13, empiezan a entrar plasmaféresis y inmunoglobulinas y corticoides hasta tener los resultados. La ADAN13 viene normal y entonces concluyen que la MAT está en el contexto pues, de toda la infección, ¿no? de la sepsis que tenía el chico. Esta es la ecocardiotrastorácica que se le hace en la UCI. Tiene una válvula aórtica bicúspide con una vegetación independiente muy grande, 31/19, una IAO severa y luego además cuando ya se le hace la transesofágica con posterioridad pues tiene una afectación de lo que es la unión mitroaórtica. Con todo ello, pues tenemos claro todos que tiene una endocarditis, que tiene criterios quirúrgicos y además se le hace un TAC tóraco-abdominal donde hay múltiples lesiones hipodensas, parcheadas, periféricas, tanto en bazo como en riñón, y una pelvis extrarenal izquierda estásica que dicen que habría que valorar una infección del tracto urinario superior. Esta es la primera pregunta, que es pregunta de Mir. ¿Cuál es la complicación neurológica más frecuente de la endocarditis infecciosa? Parece que no, la mayoría es el ictus. Estamos ahí un poco en duda. Lo veremos con un estudio muy bueno que hacen los compañeros del clínico de revisión. No pasa ahora. Ha pasado 2, espérate. Todos sabemos que las complicaciones neurológicas son las más frecuentes y las más graves extracardíacas, con un aumento de la mortalidad asociada. Pacientes sintomáticos tienen una incidencia entre un 20 y un 55%, pero si nosotros fuéramos capaces de hacerle a todo una resonancia, un TAC, un angioreso, veríamos que hasta en un 60 o un 80% los podríamos evidenciar. Lo más frecuente es el ictus, en un 70%, mientras que la hemorragia intracerebral y la subaracnoidea serían en un 10 y en un 5%, y los aneurismas micóticos en un 5%. Las causas, sobre todo, como pasa en nuestro paciente, de una hemorragia cerebral en pacientes con endocarditis infecciosa, sería pues, lo más habitual, que es la transformación hemorrágica de un hito isquémico, que se rompa un aneurisma micótico y luego también la vasculitis de pequeño vaso a nivel cerebral. Y eso pues, lleva una gran mortalidad asociada. Y sobre todo se ha relacionado en algunos trabajos con la endocarditiis por aureus y el uso concomitante de anticoagulación oral. Nuestro paciente, además, se le hizo un angiotac y bueno, tenía sobredilataciones arteriales muy milimétricas a nivel distal de ambas cerebrales medias, que eran sugestivos de aneurismas micóticos. Se habló con los compañeros de radiología intervencionista y bueno, eran tan pequeños que ellos decidieron que no se podía hacer nada.
simplemente seguimiento. Esto es un trabajo que intenta un poquito relacionar pues, los factores de riesgo que tienen los pacientes con endocarditis izquierda y que presentan hemorragia intraparenquimatosa y microhemorragia cerebral. La presencia de un aneurisma micótico pues, era un factor de riesgo independiente, eran pacientes más jóvenes, las válvulas protésticas y la infección por aureus también se asociaron a la presencia de microhemorragias y, bueno, pues sobre todo eran pues, más frecuentes en pacientes que tenían aneurismas micóticos que los que no lo tenían. Y ahora aquí es pues, la pregunta buena. ¿Cuál es el momento óptimo de intervención en el caso en el que nos encontramos? Un paciente con una plaquetopenia manifiesta, que obviamente le habíamos puesto tratamiento antibiótico, pero que no habíamos conseguido remontar. Ya la plasmaféresis la quitaron los hematólogos y estábamos en 20.000, 30.000 plaquetas aproximadamente. Su hemorragia subarachnoidea, la hemorragia intracerebral y ahí está. 41 años. Primera semana aquí muy agresivo. Aquí hay variabilidad. Bueno, parece que la mayoría, ¿no? Pues dice que, bueno, está ahí. La mitad hay que esperar las 4 semanas que dice la guía y otro hay que ser un poco más agresivo, un paciente joven, hay que ir a por todas. Pasamos. No, ya está, ¿no? Bueno, nosotros hicimos la 4. Todas las guías pues, dicen que, bueno, que hay que posponer al menos 4 semanas, pero todos sabemos que son estudios observacionales con un número muy limitado de pacientes. Los compañeros del CLINIC hacen una revisión muy exhaustiva que se publica ahora en septiembre del 2022, en el que analizan todas las complicaciones neurológicas en pacientes con endocarditis, incluido la hemorragia, y, bueno, y hay muchísimos trabajos que incluyen. Este, por ejemplo, de Salvador es una serie de 68 pacientes. 60 tienen indicación quirúrgica y sobre todo me gustaría remarcar que en los pacientes que no se operaron, que hubo un tratamiento conservador, pues hubo mayor mortalidad que en el tratamiento quirúrgico. Cabrera una serie mucho más corta, son solamente 12 pacientes y ellos dicen que los que se operaron dentro de las 3 primeras semanas, pues bueno, tenían más mortalidad, aunque no fue estadísticamente significativo. Esta es otra serie más larga, 54 pacientes que, bueno, que en principio encuentran una tendencia a favor de la cirugía tardía, pues dejar pasar en torno a 3 semanas, 22 días, aunque no estadísticamente significativa, y hay otros que lo que nos indican es que tenemos que guiarnos un poquito pues, por si es grave o no es grave y por el INHS que tenga el paciente. Si es menos grave, se podría un poco aberturar y hacer una cirugía cardíaca un poco más temprana. Finalmente, en ese artículo, pues bueno, lo que recomiendan es que la cirugía dentro de las 4 semanas pues puede ser segura dentro de caso individualizado y como todo en la medicina hay que individualizar. No tenemos, lo que tenemos delante es un paciente y, bueno, habría que considerar la realización, pues, si el paciente tiene un trastorno hemodinámico o infeccioso, pues que amenaza la vida. Esto es otro estudio que se publica en mayo del 2022, es un metaanálisis de 16 estudios, ellos finalmente solamente incluyen 9, y concluyen que la cirugía temprana no se asoció con una mayor mortalidad por todas las causas a los 30 días, pero, sin embargo, cuando se realizaba dentro de los 7 días, posteriores a la hemorragia, pues sí que había una mayor incidencia de deterioro neurológico. Y he remarcado lo último porque, al igual que el primer estudio, pues dicen que aquellos que fueron tratados de forma conservadora, a pesar de tener una indicación de la cirugía, pues siempre tenían más tasa de mortalidad a los de los intervenidos. Con todo esto, ¿qué hicimos nosotros? Pues bueno, convocar el comité, que lo tuvimos que convocar varias veces. El paciente, la verdad es que la UCI evolucionó muy bien, se estuvo a las 72 horas, neurológicamente no presentó ninguna alteración más, una hemiparesia izquierda, una dudosa alteración visual, pero no fue a más. Respiratoriamente se pudo extubar, lo teníamos con gafas nasales y, como hemos dicho, tenía la plaquetopenia persistente. Los neurólogos que están en nuestro comité pues, recomendaron pues, ir realizando reevaluaciones de forma semanal, que es lo que hicimos, y no teníamos empeoramiento a nivel de las pruebas de imagen. Y nosotros pues, decidimos que, como el paciente empezó a presentar fiebre de forma mantenida, se nos estaba metiendo en fallo cardíaco, cuando ya llevamos 3 semanas de ir aguantando al paciente, pues finalmente decidimos cirugía a los 24 días. Hablamos con los compañeros de hematología, que también vinieron al comité, y entonces planificamos los 2 días anteriores corticoides e inmunoglobulinas a dosis altas con la intención de que nuestros cirujanos pues, se pudieran meter a hacer la extracorpórea con las plaquetas un poquito más altas. A ver si se ve, que esta es la cirugía.
Entonces, pues bueno, se ve una vegetación gigantesca en el veno coronario de la aorta y esta es la vegetación que se quitó. Y bueno, no hemos hablado de la microbiología hasta este momento. Como hemos puesto el título, que Aureus no es, pues ya hemos quitado una respuesta. Ha sido para facilitar porque son las 3 de la tarde. Y bueno, con los datos que disponemos podemos aventurarnos a predecir de qué microorganismo se trata, un enterococo, un aureus, un estrepto u otros. Ahí. Otros porque, claro, si no, no tiene chiste. Bueno, a ver si para esto ya. Esto no, ahora. A ver. Pues bueno, pues nosotros inicialmente pues nos dijeron que era un estrepto. Entonces, inicialmente a las 48 horas informaron de un estrepto, pero ese estrepto se convirtió en un Aerococcus urinae. Pues bueno, como todos sabemos, el Aerococcus pues es un coco gram positivo alfa-hemolítico que en primera vez se describió en el año 1938. En el 92 ya se describió la subespecie, el urinae, que es una causa poco frecuente de infección del tracto urinario y además inicialmente se decía que era colonizante simplemente del tracto urinario, solamente se observaba en un 0,5-0,8% de los casos. Su prevalencia en endocardititis es muy baja y, como nos pasó a nosotros al principio, pues es muy difícil su identificación, ya que tiene pues, características microscópicas de los estafilos, bioquímicas y sobre todo de patrón de hemólisis de los estreptos y luego de resistencia de antibióticos de los enteros. Y nos llegó la información después de identificación por el MALDI. En nuestro paciente nosotros teníamos hemocultivo y urocultivo, el urocultivo fue negativo y bueno, yo encontré la teoría de que se postula que esta discrepancia pues, podría estar relacionada en que no se procesa de una manera correcta una atmósfera totalmente de CO2 que favorece el crecimiento de los aerococos. Pues bueno. Los factores de riesgo pues, se presentan sobre todo en hombres de edad avanzada. Nuestro paciente tenía 41 años, la verdad es que era un paciente joven, con infecciones urinarias previas, manipulaciones e intervenciones urológicas y, sobre todo, pues, nefrolitiasis. La virulencia del Aerococcus se debe a la agregación plamectaria y a la formación de biopelículas, genes asociados con la adherencia bacteriana en la expresión de polisacáridos capsulares y el urinae es la especie que más se relaciona con la endocarditis. Y además se ha informado de que tiene pues, una alta incidencia de eventos embólicos. Quizá un poco pues, porque también como está infraestimada la prevalencia que tiene, pues bueno, habría que ver. Estos son dos series publicadas de bacteriemia por Aerococcus urinae y verdaderamente presentan en ellas un 15%, ¿no? Pues tienen además endocarditis. En el GAMES, que le pedimos al compañero que nos dijera cuántos pacientes nosotros realmente tenemos con endocarditis por Aerococcus, tenemos 15. O sea que tenemos pocos y que ahora espero que me digáis vuestra experiencia. Ha dado para mucho el Aerococcus y incluso algunos se han aventurado pues, a hacer algoritmos en el manejo de la bacteriemia del Aerococcus, pues bueno, utilizando un poco el de Nova, igual que en el entero, pues que si tienes mayor de 3, pues obligatoriamente, aunque tú tengas un transtorácico normal, pues te tienes que hacer un transesofágico. Esto me lo he callado del paciente porque si lo ponía al principio, pues ya me fastidiaba el caso. Y es que el chico pues, tiene una estenosis congénita de la unión periureteral izquierda y tenía litiasis renal izquierda y además había hecho muchísima litotricia, ¿no? Ah. Entonces, vamos a ver, ¿qué tratamiento antibiótico se le pondría a este paciente? Bueno, lo tenemos todos claro, ¿no? Vamos a ver si puede esto. Hasta que no pasen los 30 segundos no pasa. Bueno, pues nosotros le pusimos una combinación aminoglucósidos pues 14 días, pero bueno, y con una combinación de betalactámicos.
Si nosotros miramos en la literatura, la verdad es que los artículos pues arrastran un poco una serie que hay de 50 casos que propone ciclo de tratamiento antibiótico entre 4 y 6 semanas y la mayoría recomiendan pues combinación de beta-lactámico con aminoglucósidos, sobre todo las 2 primeras semanas. Y hay una serie que es de Figueroa Rodríguez, son 45 casos, en 5 pacientes se utilizó un beta-lactámico como terapia única y en el resto la mayoría combinados. En 2 casos se utilizó banco, en otro aminoglucósido y Rifan, pero bueno, parece que está bastante definido. El desenlace de nuestro paciente, pues bueno, estábamos muy contentos, a las 48 horas el paciente estaba febril, estaba estubado, normalización de la plaquetopenia, no tenía ninguna complicación neurológica, al día 5 lo teníamos en planta y el día 8 pues hace una cefalea brusca a las 5 de la mañana y hace una hemorragia abierta a ventrículos. Y el hombre, pues el paciente fallece. Entonces, pues bueno, ¿qué hemos aprendido con este paciente? A pesar, lo primero, pues que hay decisiones difíciles que no están escritas, eso para empezar. Pero bueno, la importancia del trabajo multidisciplinar, la verdad es que nosotros aquí nos hemos coordinado muy bien, tanto con el equipo quirúrgico y con otros especialistas, como por ejemplo los hematólogos, que no están incluidos en el grupo de trabajo nuestro diario. Que bueno, que existen guías de referencia, pero luego al final todos nos vemos obligados a tomar decisiones individualizadas en base a la situación clínica del paciente. La importancia de la microbiología en la identificación del agente causal, el MALDI, las PCRs de las válvulas que mandamos ahí al Gregorio. Y bueno, espero que haya sido entretenido y que os haya gustado. Si hay aquí alguien que tenga alguno de los 15 Enterococcus. Una pregunta rápida, si se puede. Este caso llama mucho la atención el comportamiento de la plaquetopenia. Muchísimo. Que yo no sé si esto está reportado tan claro en la literatura. Yo lo he buscado, ¿eh? Los aureos, por ejemplo, que tienen tendencia a hacer esto una vez se controla la bacteria, no lo encontré. No. No estás 3 semaas con plaquetopenia. Entonces, No, esto no. es una cosa importante que yo creo que igual valdría la pena reportarlo. Porque Yo no lo he encontrado, le hicisteis plasmaféresis, le hicisteis, Sí. ¿no? Sí. Sí. Y cuando el chico llegó, o sea, después de ponerle las inmuno y los corticoides, que se lo pusieron los hematólogos a dosis muy altas, de hecho, nos lo tuvimos que bajar a la UCI para no meterlo en fallo cardíaco antes de la cirugía, lo máximo que llegamos fue a 40.000 plaquetas, o sea, metimos a la cirugía con 40.000 y luego a la salida de la cirugía el chico salió con 110.000 plaquetas y se mantuvo ya, o sea, 110, 120, o sea, que... Sí. No. Ya se hacen pocas autopsias. Y con el COVID ahora... sí. Se le puso una bioprótesis. Lo curioso es la enfermedad renal que tenía, ¿no? Que seguramente es que llevaba tandas de cotrimosazol o fluoroquinolona, era un chico que no cubrían el germen, ¿no? Él tenía 41 años y llevaba pues prácticamente 15 años en la consulta de urología. Ya. Él tenía algo genético, yo pienso, no estudiado, además, porque tenía mucha dorsalgia, no sé. A lo mejor los días que llevaba en casa, ¿no? Seguramente vino con él tenía una situación, con fallo hematológico grave, ¿no? Social especial. Yeah. Una situación social especial.